Yo empiezo coqueteando en realidad con medicina. El que no lee vive una vida. Y no se firma la paz con amigos, se firma la paz con enemigos. Periodista, académico, pero ante todo escritor, autor de numerosos libros, algunos le han permitido reconocimientos nacionales e internacionales. Laúd 90.4 FM Estéreo presenta una edición especial de su programa Facetas, una entrevista con el escritor bogotano Mario Mendoza. Yo empiezo coqueteando en realidad con medicina. Yo empiezo haciendo algunos escarceos, algunos movimientos hacia allá, quizás un poco sublimando la imagen de mi padre, que era un médico veterinario y biólogo de la Universidad Nacional, y tenía como cierta atracción por la ciencia y por el mundo de la medicina, sobre todo por el mundo de la psiquiatría. Yo sabía que si algún día iba a ir hacia la psiquiatría tenía que hacer primero una larga escala en medicina para poder llegar allá. Entonces empiezo coqueteando con esa profesión, pero tuve un profesor de literatura extraordinario en el colegio, Eduardo Jaramillo, un individuo que luego, cuando él muere, varios de los periódicos nacionales le dieron su página principal de cultura, un gran crítico, un gran ensayista, un gran académico, director de lo que fue los colombianistas norteamericanos, que es una especie como de congregación de académicos de las universidades norteamericanas que estudian la literatura latinoamericana y colombiana en particular. Él fue mi profesor de literatura en el colegio, en el Refus, y eso para mí significó un cambio total de coordenadas. Yo por primera vez entendí la magia de lo que era leer, la fuerza, el misterio de lo que estaba detrás. Y Eduardo era tan buen maestro, era un profesor tan sorprendente, que creó 3 escritores en el aula de clase, que hoy en día estamos publicando regularmente. Ramón Cote Baraybar, él es el hijo del gran poeta de la generación de mito, Eduardo Cote Lamus. Santiago Gamboa, que está publicando con Random House Mondadori, un extraordinario escritor compañero mío de generación, y yo. Los 3 estábamos en el mismo salón y los 3 fuimos discípulos de Eduardo. Yo no creo que en la literatura colombiana exista un caso parecido de 3 escritores formados en la misma aula de clase. Yo creo que sin lugar a dudas Eduardo fue para mí un antes y un después. Y a partir de ese momento me reconocí como una persona que no servía para nada, sino solo para leer y escribir. Lo único que amaba con locura en realidad era leer, tomar notas, soñar, fantasear, y me gustaba mucho empezar a calentar la mano en mis primeros textos a los escasos 16, 17 años. Había un episodio anterior, era una peritonitis gangrenosa. Alguna vez en una conferencia charlando estábamos con Laura Restrepo y yo comenté eso, cómo me había hecho lector, y ella se volteó y me dijo: no puedo creerlo, no conozco a nadie que haya sufrido esta enfermedad como yo. Y resulta que Laura también, yo no tenía ni idea, y a Laura Restrepo le pasó exactamente lo mismo. Y es una enfermedad de la que sobrevive creo que casi nadie, y se muere todo el mundo. A mí me desahuciaron en una junta médica, y me salvé milagrosamente. Yo pasé 7 meses en el hospital. En esos 7 meses fue que me hice lector. Yo pedí siempre que me llevaran un libro, y la clínica cambió la enfermedad, cambió todo. Y cuando yo salí 7 meses después, yo llevaba en el morral mis primeros libros, mis primeros textos, y era de alguna manera mi primera biblioteca. Cuando regresé al colegio ya era otro, ya nunca más volvería a ser el mismo. Ese episodio y después mi profesor años después ya en el bachillerato, yo creo que me marcaron para siempre. Yo creo que después de la Nouveau Roman Français de los años 60, vinieron una serie de experimentaciones con el lenguaje en la literatura latinoamericana. Y hubo algo, y es que el escritor o el intelectual creía que en la medida en que la obra fuera armada de una manera o de un modo muy complejo, muy abigarrado, casi que todo el neobarroco tiene que ver también con esta mentalidad, en la medida en que hubiera muchos cambios de narradores, muchas voces, ¿verdad? Construyendo polifonías, y en la medida en que hubiera un alejamiento con el lector del común,
existía entonces un valor estético. Es decir, yo me creía más inteligente, mejor escritor, en la medida en que fuera menos comprendido por el público vulgar, ¿verdad? A mí me pareció eso muy grave. Desde que estaba en la universidad leyendo como estudiante de filosofía y letras, me pareció sumamente grave. Y me pareció grave porque creó una sensación con los lectores de alejamiento y de alguna manera de desdén y de desprecio. Cuando yo era profesor de literatura me di cuenta que también había muchos profesores que seguían esa línea. Es decir, en la medida en que yo entro a un salón de clase y soy incomprendido y hablo de manera muy complicada y cito términos que nadie entiende y que nadie comprende, yo soy muy inteligente, ¿verdad? Y yo me di cuenta que eso era una farsa, yo me di cuenta que eso era mentira, que en realidad una persona muy inteligente y muy brillante comunica cosas trascendentes de un modo sencillo y fácil, y que la inteligencia está en eso precisamente. Entonces dije, claro, se trata de dictar una clase de literatura fácil para mis estudiantes, sin complicarles los términos, sin hacerlos sentir brutos, ignorantes, incompetentes, sin digamos, de alguna manera humillarlos u ofenderlos con mi bagaje y mi cultura, que por supuesto era muy superior, ¿verdad? Porque uno es el profesor y ellos escasamente tienen 17, 18 años, sino se trataba de lo contrario, de dictar una clase lúdica, inteligente, sagaz y perspicaz, con un lenguaje muy simple para ellos y transmitirles cosas trascendentes de ese modo. Luego me di cuenta que como narrador me interesaba lo mismo. Luego dije, a mí como narrador me interesa rescatar algo, el placer de la lectura. Cuando uno lee escritores tan abigarrados, tan complicados, ¿verdad? Se sabe que está leyendo textos muy inteligentes, sin lugar a duda, pero no disfruta, no goza, no quiere uno avanzar para saber qué va a pasar después, no está atrapado en la historia, ¿verdad? Está uno leyendo con la inteligencia, pero no con el placer. Y yo dije, a mí esto no me interesa. A mí me interesa hacer una literatura muy potente, una literatura fuerte, una literatura que descienda a la América Latina profunda, pero me interesa rescatar el placer de la lectura. Yo sí quiero que los lectores la pasen bien, ¿verdad? Que en algún momento, que a los 20 minutos de estar leyendo digan, carajo, ¿esto para dónde va? ¿Qué es esto? Yo quiero saber, estoy atrapado en esta historia, este personaje me fascina, ¿no? Y me esforcé mucho en ello y sigo esforzándome mucho. Ese es el esfuerzo del escritor, es como un pacto con el lector de decirle, quédese quieto, espere, yo lo voy a coger de las solapas, lo voy a sostener en el aire unos cuantos minutos y le voy a contar una historia que quizás le cambie su vida para siempre. No, es como un pacto de decirle, espere, no se vaya a trabajar, no se vaya a comer, no se vaya a dormir. Espéreme un segundo que yo le sigo contando esto, porque su vida no va a ser la misma después de esto. Y ese pacto, esa alianza que se crea, esa complicidad con el lector, es algo que yo disfruto mucho y yo me esfuerzo en eso. Porque a mí como lector me gusta que me atrapen. A mí como lector, digamos, aprecio, valoro mucho comprar un libro que no es barato tampoco, ¿verdad? Y llegar a mi casa y sentir que valió la pena esa inversión y que el escritor misteriosamente, mediante unos embrujos, mediante su encantamiento y su talento, me condujo a unos parajes, a unas historias y a unos lugares increíbles y que llego en la última página, desciendo del embrujo y quedo maravillado, fascinado y de alguna manera también descubro que soy otro, que no soy el mismo de antes de leer el libro. En eso es un esfuerzo muy como significativo por parte de ciertos autores y yo estoy ahí. Claro, a veces hay que suprimir, quitar, depurar y corregir cuando uno dice, creo que aquí estoy demasiado, digamos, sinuoso y retorcido, ¿verdad? Y quizás el lector acá se pierda, se extravíe, se vaya, se despiste y esa no es la idea, ¿no? García Márquez decía que él lo único que tenía para atrapar al lector era el ritmo, ¿no? Es decir, puntos y comas, punto seguido, punto aparte, coma, taca, 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 taca. Son como ritmos de tambores antiguos, primitivos, y corcheas y semicorcheas. Entonces es como si el autor tuviera la posibilidad de generar esa fascinación musical en quien está escuchando la historia. Y él decía que el ritmo era muy importante.
Y fíjate bien que uno no olvida el ritmo de García Márquez nunca. Uno escucha una página y hay una serie como de circunvalaciones, paráfrasis, 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 hasta que llega el punto aparte, ¿no? Aquella mañana con el coronel Aureliano Buendía, salió a conocer el hielo, tarará, 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 ¡pah! Cae el punto aparte y ya está uno suspendido y atrapado en el tipo. En el caso mío es un ritmo muy veloz de coma, coma, punto seguido, punto seguido. Entonces yo me esfuerzo mucho en el ritmo, hay que leer en voz alta, hay que corregir y hay que depurar. Y eso que para el lector parece tan sencillo y tan fácil, en realidad es muy complicado y es el producto de muchas correcciones. Alguna vez leí una noticia de unos presos en Estados Unidos que los tenían en la zona de aislamiento. Y ellos se quejaron y dijeron que era una violación a los derechos humanos, que no tenían, o sea, que los castigaran como quisieran, que les quitaran la salida al patio, en fin, pero que no los aislaran, porque uno de ellos había estudiado con mucho detalle y era un medio erudito en el tema, había estudiado con mucho detalle el funcionamiento del cerebro social. Y él decía, el cerebro humano está diseñado para compartir. Está diseñado para estar con los demás, con los otros. Si ustedes nos aíslan, ese es el origen, digamos, de la demencia, de las depresiones, de los intentos de suicidio dentro de la zona de aislamiento. Y esto no es justo, ustedes no pueden ser tan crueles. Nosotros podemos cometer errores, podemos ser violentos, pero ustedes no pueden ser más violentos que nosotros. Entonces, con estos castigos, ustedes demuestran que son peores todavía, más agresivos y más sádicos de lo que podemos ser nosotros. A mí me pareció un reclamo maravilloso. Yo recordé que en García Márquez, en Relato de un náufrago, él se esfuerza mucho por contar que este individuo que había pasado días y días y días y días naufragando solo en alta mar, cuando de repente lo encuentran, no pide agua ni pide comida, que se supone que está deshidratado, está en una anemia que también le genera algunos disturbios en la percepción. No, lo que él quiere es hablar, lo que él quiere es contar su historia, que lo oigan de qué es lo que le ha sucedido y cómo ha sufrido. Entonces yo me doy cuenta que estamos diseñados para el otro. Es algo que hemos perdido con las redes sociales, es algo que hemos perdido con Internet. Internet genera, por un lado, la ilusión de la comunicación, pero en realidad los grandes teóricos están dando en el blanco cuando dicen que presenta reversibilidades en el sistema. Es decir, a mayores autopistas de información, menos nos comunicamos. A mayores posibilidades de Skype, plataformas virtuales, correos electrónicos y demás, en realidad la sensación es de mayor aislamiento, mayor soledad y mayor marginación. Entonces nadie nos prepara cuando entramos a las redes 10, 11, 12 años, nadie nos prepara cuando nos da un celular, nadie nos prepara cuando tenemos un portátil, cuando tenemos un PC, nadie nos dice ten cuidado, ojo, esto te puede generar incluso una patología, esto te puede enfermar hasta el punto en que te vas a aislar. Entonces yo creo que yo alcanzo a pertenecer a una generación anterior a la realidad virtual que entendíamos la importancia de la otredad, la importancia de la alteridad. Éramos buenos amigos de nuestros amigos y buenos amigos de nuestras amigas, ¿verdad? También éramos buenas parejas, en el sentido en que éramos muy cómplices, en el sentido en que conocimos lo que era vagabundear por una cafetería, ir a tomar pan con Coca-Cola en un parque, caminar con la mujer que a uno le gustaba y estar con ella toda una tarde, enamorado, feliz, dichoso. Y yo creo que eso hoy en día es cada vez más difícil. Hoy en día encontrarse, abrazarse, incluso en el plano sexual, estamos entrando ya en unas generaciones que prefieren el sexo virtual al sexo real. Japón es uno de los casos. Y hay, por ejemplo, patologías tan graves como la de los hikikomoris. Hikikomoris son individuos que decidieron quedarse ya en el mundo virtual para siempre. Japón tiene más de 1 millón de hikikomoris y ya hay por todo el planeta, ya América Latina, Estados Unidos, etc. Es decir, jóvenes de 15, 16 años que deciden no volver a salir a la calle nunca más, no volver al colegio ni a la universidad y quedarse jugando, estar en los videojuegos, estar chateando, estar en el mundo de la realidad virtual o en Second Life. Eso me parece que es triste y que es grave. Luego las novelas mías de alguna manera rescatan la importancia del otro.
la importancia de que no soy nadie sin los demás, de ojo, cuidado, hay una trampa dentro del capitalismo, la trampa del capitalismo es el triunfo, el éxito, y esa trampa al final uno está completamente solo. Entonces puede tener el éxito, pero si el éxito es eso, es mejor no tenerlo. Michael Jackson, el rey del pop, al final dormía como un indigente en la cocina tirado con una cobija y no había nadie con quien hablar. Una de mis grandes frustraciones es que yo no navego, investigo, leo mucho, pero no tengo ni idea. Tengo amigos que sí navegan y que alguna vez estuve con ellos y aprendí cosas con ellos, pero mi primer libro en realidad se llama La Travesía del Vidente. La Travesía del Vidente es como un homenaje que yo le rindo a aquellos autores que me enseñaron a escribir o que me lanzaron a la imaginación literaria, mejor dicho. Y ellos fueron todos los escritores de aventuras del siglo XIX. Conrad, por ejemplo, que era capitán incluso de un navío. Y les rendí homenaje en ese primer libro. Yo incluso me fui de Bogotá, me fui a vivir a Cartagena y viví en un hotel de hippies, de mochileros hippies, que todavía existe, que se llama el Hotel Bellavista. Eso queda en la avenida Santander, número 4650. Nunca lo olvidé porque fue mi domicilio durante un año. Y yo llegué al fondo de ese hotel con mi máquina de escribir manual y ahí me instalé, era un sitio más o menos económico donde uno podía vivir modestamente y me quedé un año. Y en ese año escribí ese primer libro con el que luego ganaría un Premio Nacional de Literatura. Y siempre me quedó la nostalgia, la increíble como tristeza de no haber sido un narrador de aventuras. Y hasta ahora he venido a recuperar eso escribiendo una saga juvenil. Yo ya estoy bien avanzado, sí, ya llevo varios volúmenes, van 3, pero yo he escrito 8. Y estoy feliz, estoy dichoso, y es enseñarles a los muchachos que hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. El que no lee vive una vida, la suya, la que le corresponde, y se queda atrapado en esa vida. El que lee vive muchas vidas. Viaja, conoce otros países, otras religiones, otros sexos. Y yo creo que esa transversalidad del lector es su enorme poder, y eso es lo que me gusta resaltar en los libros. Pero para La melancolía de los feos, investigué mucho, leí mucho, pero cuando voy a navegar en realidad no soy tan bueno. Yo creo que hay algo muy misterioso y raro, y es que el cerebro primero estudió el páncreas, el cerebro primero estudió el estómago, el cerebro primero estudió el hígado, ¿verdad? La historia de la medicina de alguna manera es eso. El cerebro estudiando el pie, el cerebro estudiando la rodilla, el cerebro estudiando los órganos, el cerebro estudiando el corazón. Al final al cerebro le queda una cosa por estudiar, él mismo. Entonces es el cerebro estudiándose a sí mismo. Y eso es todo el mundo de la neurología y todo el mundo de la psiquiatría. Pero es todavía más complejo porque es el cerebro estudiando la mente. O sea, en el cerebro hay otra cantidad de conexiones y de juegos misteriosos y raros. Entonces es la rama más desconocida de toda la medicina, justamente porque somos nosotros estudiándonos a nosotros mismos mentalmente, el cerebro estudiando la mente. Y ahí estamos muy atrasados, ahí no tenemos ni idea cómo funciona. Entonces, por ejemplo, todavía hay gente que sigue creyendo en la identidad, que uno dice no puede ser. Después de Freud, después de todo el psicoanálisis del siglo XX, ¿cómo es posible que alguien crea que todavía dirige su vida o coordina su vida racionalmente? ¿Verdad? Uno no dirige su vida, la vida es dirigida por el inconsciente. Y el inconsciente son una serie de emociones, frustraciones, zonas secretas, todo el dolor que te causaron cuando eres niño o niña, todo lo que hizo papá y mamá, todas aquellas cosas que no pudimos verbalizar o que nunca pudimos o no quisimos decir o que ocultamos de manera casi que vergonzosa en el fondo de nosotros mismos, eso es lo que dirige nuestra vida. Y en realidad elegimos a nuestras parejas sentimentales, por ejemplo, de una manera inconsciente. Nadie elige racionalmente y fracasamos y fracasamos y fracasamos y volvemos otra vez y caemos en las mismas relaciones y en las mismas cosas y uno dice, pero es que ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y a veces uno se lo atribuye incluso al otro género. Entonces dice, no, es que los hombres ahora todos son así, o las mujeres es que ahora es imposible. Y en realidad soy yo. En realidad es que yo nunca hago la autocrítica, que es lo más importante. Entonces seguimos regidos por otro.
Nadie se sueña lo que quiere, uno sueña lo de otra persona que está adentro. ¿Quién escribe esos guiones? ¿Quién me asusta? ¿Quién me dirige? ¿Quién me gobierna? ¿Verdad? Ese misterio, eso creo que para un escritor es fascinante y es a lo que yo me dedico permanentemente. Bueno, yo había leído Aura de Carlos Fuentes, una pieza maestra de la literatura latinoamericana del año 1962, publicada en ese año, y claro, todo el eje de Aura es el aquelarre medieval, lo que se llamó la noche de Walpurgis o el Shabbat medieval. Y, y ahí hay algo muy raro, y es que investigando sobre ese ritual medieval, yo terminé en realidad en Dr. Jekyll y Mr. Hyde y terminé en otro autor que es Edgar Allan Poe. Escritores todos en donde la dualidad interior es muy importante. El ritual se basa fundamentalmente en la dualidad sexual, lo que se llaman incubos y súcubos en la tradición hechiceresca. Y de pronto un compañero mío que tomaba una clase conmigo se me acercó a pedirme una bibliografía y él estaba escribiendo sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, esa era su tesis de grado. Y empezamos a compartir bibliografía. Ahora volvemos a citar a Eduardo Jaramillo, mi profesor de literatura del colegio. Él era mi director de tesis de pregrado en la universidad. Eduardo estaba ya en ese momento en Estados Unidos y me enviaba una bibliografía que en Colombia no se conseguía. Entonces él me dijo, necesito la bibliografía que tú tienes, por favor. Y ese fue el origen como de unos encuentros a lo largo del segundo semestre del año 86, hasta que él finalmente asesina en la Alhambra primero, en la 116, luego va a la 52 con séptima, asesina a su madre y a 7 personas en el edificio, y ya en las horas de la noche entra al restaurante y mata a 20 personas dentro del restaurante. En ese periplo de muerte va a la universidad y pregunta por mí y no me encuentra. Y dice, necesito hablar con Mendoza, me urge hablar con él. Claro, a partir de ese momento yo siento que la ciudad se fractura, yo siento que Bogotá entra como en una bifurcación, y esa bifurcación nos lanza a lo que es hoy el mundo contemporáneo. Nosotros no teníamos ese tipo de asesino, nuestra violencia es una violencia política. Eso significa que estamos muy familiarizados con los crímenes de paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes fundamentalmente. Pero asesinos cultos, refinados, eruditos, que hablan 2 y 3 idiomas, que quieren ser artistas o escritores, en realidad esa no es nuestra violencia, eso es muy del mundo anglosajón. Entonces yo me di cuenta que se abría una puerta hacia un mundo muy raro y misterioso, que era el mundo que iba a surgir a partir de ese año. Y fíjate bien que eso se llaman hoy en día spree killers, asesinos relámpago, que no son serial killers, no son asesinos seriales, son asesinos que estallan en un solo día. Y los psiquiatras hoy en día están empezando a detectar que eso tiene que ver con un entorno muy maligno, perverso y dañino. Luego, no basta con señalar y decir ese es un psicópata, ese está loco. No, todos tenemos que ver un poco con esos crímenes. Hemos creado un entorno malsano y dañino. Y eso es lo que ha pasado a partir de entonces. Fíjate bien que toda la cantidad de crímenes en Estados Unidos, los crímenes de Virginia Tech, la matanza de Columbine, hasta los crímenes de James Holmes, cuando entra en Aurora, Colorado y asesina en el estreno de Batman. Y ahí continuamos y seguramente seguiremos. Es increíble, pero uno de los precursores de esa manera de entrar a matar o de concebir el entorno es Campo Elías en Bogotá en el año 86. ¿Y usted cree que lo iba a matar a usted? Nunca sabremos. Yo creo que eso siempre se quedará como en hipótesis. Yo creo que él le dio miedo después de las 2 primeras víctimas, las de la 116. Yo creo que él tuvo mucho miedo. Yo creo que él sintió que la bestia estaba suelta, el animal se había salido de la jaula y de alguna manera era su tesis de grado, Mr. Hyde. Es como si un personaje de una novela hubiera tomado posesión de un lector. Sí. Yo creo que la única persona con la que había hablado era conmigo y creo que me buscó un poco con temor. ¿Usted qué sintió ese día? No, yo no me enteré ahí, yo me enteré al día siguiente. Yo estaba en pensiones estudiantiles, yo me había ido de mi casa muy joven, yo vivía en cuartos de alquiler y en ese momento yo vivía en la calle Novena número 324. Esa casa existe todavía, eso queda frente al Café de Rosita, es la última calle de la Candelaria. Esa era mi casa y yo vivía en un cuartico miserable al fondo de esa pensión estudiantil y yo me enteré por los noticieros internacionales y nacionales que abrieron con la noticia. Y no lo podía creer. Y no podía creerlo, claro. Y ahí
yo creo que como narrador sufrí un shock y supe que estaba condenado a contar la historia, que siempre hay alguien, un testigo que queda para contar la historia. Para mí los cronistas, yo compré toda la prensa al día siguiente, no tenía dinero, pero no me acuerdo cómo reuní la plata, y compré periódicos y compré todas las revistas y me leí todo lo que los cronistas de la época dijeron al respecto, pero claro, la única persona que tenía las claves, el único que conocía al asesino detrás de bambalinas, entre los camerinos, era yo. Y yo estaba condenado a escribir esa historia, no había otra persona para hacerlo. Yo me demoré 15 años escribiendo ese libro, yo tendría que ir a España, ir a Medio Oriente, regresar, me demoré mucho, hice 3 versiones y fallé en las 3. Cometí errores, no tenía la experiencia, no conocía los trucos del oficio, nada, y nunca quedé satisfecho hasta que finalmente logré escribirla. Y luego, claro, luego entró Andy con la película que a mí me parece una obra maestra. Me parece que Andy hizo un trabajo genial, extraordinario. Siempre me dio mucha alegría haberle entregado los derechos a una persona como él. Yo creo que Andy es muy talentoso y cuando tú estás frente a un artista tan talentoso, tú no lo puedes condenar a que haga exactamente lo que tú hiciste en el libro, porque no es un ilustrador del libro, ¿verdad? Es un artista que a partir del mundo que tú construiste va a crear el suyo, respetando, por supuesto, ejes centrales que están ahí. Entonces no son los mismos personajes, faltan 2 o 3 que están dentro de la novela, pero uno no juzga una película a partir de la relación con el libro, uno juzga una película cinematográficamente, estéticamente, en sí misma. Y el libro es juzgado a partir del libro, cada uno en lo suyo. Y yo creo que cinematográficamente la película es impecable, ganó el Festival de Cine de Montecarlo, ganó como mejor actor protagónico Damián Alcázar, ganó una mención en San Sebastián, ganó una cantidad de festivales y yo creo que es porque es una obra impecable. ¿Sí? Las dos cosas, la adoro, no me he podido desprender de ella, no me veo viviendo en otro lugar del mundo, me cuesta mucho trabajo. Cuando he viajado para estudiar o para trabajar, para dar clase, etcétera, siempre sufrí una nostalgia enorme, inmensa. Yo nunca estoy completo hasta que no regreso y estoy en mi ciudad de nuevo. Pero en el último tiempo yo creo que como todos los bogotanos he sufrido el castigo de las malas administraciones, he sufrido la violencia de una ciudad que creo que ya nos hiere a todos de mala manera, he sufrido el tráfico, he sufrido los robos que nos han hecho, las malas inversiones, ¿verdad? Hemos elegido de manera incorrecta a unos dirigentes mañosos, tramposos, mentirosos, y yo como todos los bogotanos, aún amando la ciudad como la amo, creo que sueño también con irme algún día de ella, ¿verdad? Sueño con el campo, sueño con la playa, sueño con un río, sueño con la paz que nunca tenemos los bogotanos cuando estamos aquí adentro en el vértigo y en una relación tan febril y a veces tan patológica y dañina, pero no me puedo desprender, ¿sí? Es como un amante de la que no me logro ir, de la que no logro partir nunca. Hay que dejarlo todo en el camino, es una profesión muy exigente. Yo me di cuenta, por ejemplo, rápidamente que yo no podía hacer una familia, porque yo no podía llegar a una casa a decir, bueno, me voy a encerrar 2 años a hacer una novela, aquí todo el mundo come lentejas y todo el mundo come frijoles, y de malas, con arroz y ya. Sería egoísta, ¿verdad? Claro, hay unos colegios, hay una ternura con unos niños que hay que respetar, hay una alimentación, hay unas obligaciones mínimas. Y yo quería entregarme de tiempo completo, yo era un narrador radical, yo soy como un radical extremo en todo lo que hago. Entonces yo dije, me toca sacrificar esa parte de mi vida, tuve que sacrificar relaciones sentimentales, mujeres a las que quise con locura, y despedirme en algún momento porque yo me daba cuenta que yo no era un hombre para construir un futuro con él. Yo ya estaba casado con otra cosa. Entonces, y ese delirio también que crea la escritura. La escritura trastoca los horarios. Entonces uno empieza a escribir a la madrugada, uno empieza a escribir en las horas de la noche, duerme de día, pide domicilios, está uno almorzando a las 5 de la tarde o a las 6 de la mañana cuando no corresponde.
todo es un caos y es porque uno está atrapado en otra realidad y en otro mundo. Eso implica grandes sacrificios. Yo sacrifiqué muchas cosas, yo creo que lo sacrifiqué todo, incluso sacrifiqué mi bienestar económico, porque hubo un momento en la academia cuando yo fui a Estados Unidos a dar clase en el que me ofrecieron una beca para un doctorado y yo me di cuenta que si yo me quedaba en Estados Unidos nunca iba a volver a Bogotá y nunca iba a ser un escritor, iba a ser un académico prestante, iba a ser un divulgador de la literatura o un ensayista de pronto. Y ahí dije no, y tuve que decir no a eso también, y venirme a seguir luchando con todo mi ser lo que era una obra. Y claro, ahora estoy más que satisfecho, ahora me parece mentira, ahora veo los lectores, ahora llego a una feria del libro, me reconocen en alguna librería o en algún cine y siento un cariño inmenso por los lectores. Yo no sé cómo ni en qué momento empezaron a defenderme, yo no sé en qué momento la obra empezó a acomodar en el blanco de su tiempo y de su época. Entonces yo no sé si fue como a partir de la locura de nuestro tiempo y la importancia de morir a tiempo que la obra se fue consolidando misteriosamente y los lectores fueron como encontrando en la obra quizás un espejo de la época y diciendo esto es verdad, esto es cierto, este narrador, yo siento cosas con él y siento que con su obra hay algo que me comunica, ¿verdad? Irracionalmente. Y es muy gratificante. Ahora tengo lectores de 10 y 11 años con la saga juvenil y da una sensación de satisfacción increíble. Yo creo que una de las claves de la vida y que a uno nadie se la enseña es el sentido profundo de la existencia. Es decir, algún día terminaremos en un consultorio y nos darán un diagnóstico de cáncer o de alguna otra cosa peor. Y no hay nada que hacer, hay que morirse. De alguna cosa nos vamos a morir. Y en ese momento, ¿de qué se agarra uno? ¿Cómo se agarra uno de su dinero, de su fama o de su plata? Eso no significa nada, absolutamente nada. Uno ni siquiera se puede agarrar de sus hijos, porque sus hijos no son de uno. Son ellos mismos con sus vidas apartes e independientes. Entonces, ¿de qué se agarra uno para ir a la muerte? O sea, ¿cómo hay una educación para ir a morir? Nadie nos enseña eso, por eso nos descompone cuando alguien cercano o nosotros mismos tendremos que morir. Yo creo que uno se agarra del sentido profundo que ha tenido su vida, de la honda, digamos, visión que uno le ha podido otorgar a su existencia, del relieve. Y eso es lo fundamental. Yo le diría a una persona joven, no se preocupe por el éxito, por el triunfo, por el dinero, por los ascensos, no se preocupe por nada. Preocúpese por tener una vida íntima muy fuerte, por tener un sentido muy profundo y comprometido con lo que usted hace. Y ya, yo creo que esa es la clave de todo. Creo que si yo empezara una familia hoy en día, o si lo intentara o lo lograra, no sé, cuando un hijo mío tenga una mayoría de edad, yo sería un tipo de 70. Sí. A veces no me parecería justo eso. Entonces yo creo que no, yo creo que ya fueron decisiones que se tomaron. Yo creo que hay que pagarle el precio de todas las decisiones y sea la que sea, en absoluto, para nada. Yo creo que no puedo ser más feliz porque lo mío, lo fundamental era la obra. Yo era un artista entregado por completo a una obra que tenía que hacer. Lo que me hubiera marcado hubiera sido lo contrario, no hacer la obra. Eso sí me hubiera destruido moralmente. Yo creo que dar clases de alguna manera es una forma de sublimar la paternidad. Yo creo que uno con sus estudiantes yo al menos cuando dicté clase fui muy paternal, era estricto también, era disciplinado, exigente, pero también era muy amoroso, procuraba ser muy comprensivo con ellos. Y yo creo que es una manera de sublimar esa paternidad. Cada estudiante es un hijo espiritual que uno tiene. Y cuando voy a los colegios o a las universidades a hablar, yo siento en cada lector eso. Yo siento que tengo hijos en cantidad. A mí me gustaba mucho, lo disfrutaba mucho. ¿Y no lo pienso volver a hacer? No, yo creo que ya no tengo tiempo, ya tengo unas obligaciones con la obra muy fuertes, giras, ferias del libro, festivales de literatura, encuentros en casas de la lectura, bibliotecas públicas. Yo me muevo mucho porque me interesa sobre todo fomentar la lectura en un país como Colombia que tiene una tasa tan bajita, 1.6, 1.9 per cápita al año. Eso bordea lo que llaman los analistas analfabetismo funcional, que es gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que nunca pasa por una librería y nunca compra un libro. Entonces invertimos mucho dinero en juerga, en fiesta, en alcohol, en trivialidades o en banalidades, marcas de celulares, marcas de zapatos. Frente a las universidades, lo que prosperan no son las librerías, lo que prosperan son los bares y las tabernas.
Yo terminé en la Fundación Ortega y Gasset. Eso fue el año 87. En ese momento el director de la fundación era Mario Pauletti. Y yo terminé mis estudios, eran unos pocos meses, yo tenía una beca con el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Y cuando yo me acerco a decirle a él que no tengo tiquete de regreso para Colombia, yo tenía solo el tiquete de ida, y que no tengo cómo volverme y que tengo que conseguir un empleo o algo, él me dice: ¿cómo se te ocurrió decirme hasta ahora? Me dijo: yo lo único que puedo conseguirte, voy a intentarlo, espérate a ver, es algo por fuera. Entonces, pocos días después, él me dice: yo te tengo el enlace, el contacto con un kibutz, de pronto un kibutz de argentinos. Pauletti era uno de los amigos de Cortázar, y me dice: quizás podemos hacer un enlace para ir a dictar clase de español allá. ¿Por qué clase de español? Porque hablan hebreo y algunos hablan un español antiguo, ¿verdad? Incluso uno escucha a veces hablar en sefardí, que es la lengua de los judíos antes de la expulsión de España. Entonces, algunos de esos hijos de los del kibutz, de los integrantes del kibutz, iban a estudiar a Buenos Aires o a México y necesitaban un buen español, y ahí entraba yo en escena. Entonces, yo fui a trabajar en Mefalsim, ese kibutz queda en Hof Ashkelon, al sur de Israel. Estuve como voluntario y desafortunadamente en una requisa, en un operativo de seguridad de la Moshab en Jerusalén, capturan a unos miembros de la OLP. Y yo estoy en la mitad de esa captura. Yo no tengo nada que ver, pero termino detenido en lo que se llama una detención preventiva. Siendo mi abuelo libanés, mi abuelo por parte paterna era Simón Tepcherani, él se cambia el apellido en una notaría y se pone Simón Mendoza. Entonces de ahí vengo yo, es un Mendoza, porque mi abuelo creía que la violencia en Colombia iba a ser peor para aquellos que no eran católicos cristianos. Los conservadores eran muy agresivos y muy violentos con los que no iban a misa, los que no creían, los que no tenían fe católica estricta. Y siendo yo nieto, digamos, de libaneses, mi físico me delataba. Entonces, un individuo con un físico como el mío, en una zona del Medio Oriente, con un pasaporte colombiano, no dejaba de ser muy sospechoso. Y ahí viene una detención preventiva. Yo por fortuna salgo bien librado, no tengo nada que ver. Se comprueba que mis papeles están en orden, que yo no tengo ninguna vinculación con grupos terroristas, ni mucho menos, pero el susto fue terrible. Yo me despido de Santiago Gamboa, el escritor colombiano. Yo me despido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, y cuando yo me despido de Santiago en el aeropuerto, él lo puede constatar, nos llegó la Moshab ese día y nos separó, y nos encañonó en el aeropuerto, siendo territorio internacional y siendo de todos modos un territorio que estaba bajo la jurisdicción española. Ellos tenían armas dentro del aeropuerto y a mí me sacaron aparte. Les pareció muy extraño mi físico. Yo andaba con una tula del ejército de los Estados Unidos y ya desde ese momento yo empecé a ser sospechoso. A Santiago lo sacan aparte y solo nos podemos ver a través de un vidrio y nos despedimos a través de un vidrio, y yo me voy para el Medio Oriente. Eran unos años en donde viajar no era como ahora. Ahora hay Skype, teléfonos satelitales, teléfonos celulares. En ese momento era irse al fin del mundo. Yo nunca olvidé ese adiós con Santiago a través del vidrio. No, ese fue mi golpe más fuerte, indudablemente. Entre todos los que he recibido, ese fue el peor de todos. Entonces, el año 2003, yo no alcanzo a disfrutar el premio, que es en el 2002, cuando gano con Satanás. Es la primera vez en muchos años que a mí me sale algo bien, en donde yo me convierto como en un escritor con mayúscula, profesional, reconocido, etc. Hasta ese momento todos mis libros eran leídos por mis ex estudiantes y por gente de humanidades y no más. Y yo no alcanzo a disfrutar ese premio cuando mi padre fallece de cáncer de médula ósea en el 2003, y era mi gran ayuda, mi gran bastión. Yo no había tenido nada más en mi vida sino él. A él le consultaba todo, él era el que me había pagado la universidad, él era el que me había aconsejado. Un tipo formado en los años 70, en la época del free time, un individuo formado en Europa, en las mejores universidades, en París, en Londres, en Holanda, un tipo que hablaba 3, 4 idiomas, gran lector del boom latinoamericano, una biblioteca increíble. Es decir, un tipo muy culto y muy sofisticado, y perderlo para mí significó, era un tipo alto, fuerte. Me parecía imposible que se muriera mi padre primero que yo. Yo siempre dije, yo soy mucho más vulnerable, más débil, mi viejo va a ser como eterno. Es como la muerte del Dios, yo creo. Entonces, en algún momento, alguna vez leí que
que para una mujer el antes y el después era tener un hijo, ¿verdad? Que la maternidad era el descubrimiento de una nueva psique, de un nuevo cuerpo, una nueva relación con el mundo. Y que en psicología se suele decir que en los hombres es la muerte del padre. La muerte del padre es lo que los marca definitivamente. Pero para mí fue terrible porque yo no era papá. Entonces ya no era un hijo y tampoco era un padre. Entonces biológicamente estaba suspendido en la nada. Y eso me creó una perturbación rara, una sensación de estar como en un vacío ontológico. Y yo sentí que lo había abandonado en el último tiempo, que lo había dejado solo, que yo no había sido el mejor amigo al final de su vida. Ya él se había jubilado de la Universidad Nacional y hizo un duelo lleno de culpas. Y eso no es correcto, eso no es verdad, eso es una educación que está ahí desde chiquitos. Detrás de nosotros está esa educación judeocristiana de la culpa. Y eso yo creo que me enturbió todo el proceso. Y ya mucho tiempo después fue que vine a darme cuenta que yo estaba pasando por una depresión. Y la depresión era un duelo mal hecho. No, yo creo que eso es muy difícil. Yo creo que nadie cree en un artista joven apostarle a ojo cerrado. Yo creo que el único ejemplo que yo conozco es Héctor Abad, cuando nos cuenta en El olvido que seremos, ¿verdad? Que su padre tan amoroso confió en él desde siempre, desde el comienzo. Yo creo que por eso ese libro es tan bello, porque es una relación padre-hijo única, casi que ideal. Pero no, claro que no, yo creo que no. Mis padres, para mi mamá fue terrible, fue la razón por la cual me fui de casa muy joven, para no desilusionar más. Yo creo que eso fue dándose con el paso del tiempo. Yo creo que ni siquiera cuando estaba en la universidad y empecé a publicar mis primeros textos, yo creo que tampoco. Yo creo que eso fue ya muy tardío y yo creo que eso llegó con el premio, yo creo que eso llegó con Satanás, y cuando llegó el premio yo tenía 38 años. Yo ya llevaba 18 años trabajando. En ese año yo empecé a ser columnista del periódico El Tiempo. A mí me invitó Enrique Santos a una columna los sábados. Mi columna se llamaba La ciudad y el mundo, que era un homenaje a Eduardo Salamea Borda, el escritor de 4 años a bordo de mí mismo. Y mi padre alcanzó a leer mis primeras columnas en el periódico El Tiempo. Entonces dijo, no puede ser, columnista del Tiempo, ganador de un premio en Barcelona. Yo creo que para él también fue una sorpresa. Yo decía periodista porque me parecía que era como menos, es decir, como que escritor me parecía a mí que era un nivel de entrega, de dedicación y como una zona sagrada de la realidad, ¿verdad? Yo creo que el arte pertenece en los orígenes, digamos, el arte, la religión y la medicina eran una sola cosa. Después esas ramas se desprenden y aparece la medicina, un chamán es un médico y un chamán es también un sacerdote, ¿verdad? Pero poco a poco la religión coge por un lado, la medicina coge por otro y el arte se especializa y pues va por este. Entonces yo siempre tuve una sensación de el arte como una cosa sagrada, como decir soy sacerdote, ¿no? Me dediqué a Dios. Eso es una cosa como con mayúscula. Mientras me parecía que el periodismo, aún siendo difícil y extraordinario y maravilloso, era una cosa más prosaica, era una cosa más humana, era una cosa más del mundo de cualquier trabajo y cualquier oficio. Entonces yo sentía que yo no mancillaba a nadie si decía periodismo, porque había escrito algunas cositas y había publicado ya en prensa. Pero yo creía que si yo decía escritor y no tenía el suficiente respaldo en una obra, alguien me podía llamar la atención y decirme no sea mentiroso, usted todavía no es un escritor, ¿por qué dice eso? Entonces era como un respeto por la profesión y por lo que te cuento, porque se sentía que el arte estaba en una línea distinta. Me parece que las fronteras no están tan claras. Los cronistas, se dice incluso que la crónica periodística es un género literario. ¿Por qué? Porque esa división no es tan clara. Pero aún así no me atrevía a poner escritor. Yo puse escritor ya mucho tiempo después. Yo quedé con una sensación con Paranormal Colombia, quedé con una sensación de muchos datos, mucha investigación que había quedado por fuera del libro. En el libro hay 10 protagonistas, 10 entrevistas, 10 reportajes de zonas misteriosas de lo real y de la realidad colombiana específicamente.
Pero para eso yo investigué mucho y siento que esas investigaciones valdría la pena ahora publicarlas y estoy como, no sería una segunda parte de Paranormal Colombia porque no es así. Son textos muy distintos, no son crónicas, no son reportajes y salgo del país a otra serie de experiencias de mucha gente. Pero me gustaría escribir un libro en esa línea por una razón, por lo que te decía ahora, off the record, por fuera de micrófonos, y es que siento que hemos estado atrapados en el realismo y en la guerra mucho tiempo. Siento que todo el tiempo tenemos que hablar de la realidad colombiana y de lo que nos ha sucedido y nos ha pasado. Y yo creo que podemos empezar a pensar y a crear otras formas, ¿verdad? Yo creo que podemos ingresar en la literatura fantástica, podemos ingresar en la ciencia ficción, en el cómic, en las historietas. Me encantaría que existieran seriados colombianos. Yo creo que estamos todos agotados de unos seriados y siempre pegados al hiperrealismo, ¿verdad? Yo creo que ¿por qué no somos capaces de crear seriados fantásticos, increíbles, viajes, alucinaciones? ¿Por qué no somos capaces de crear una televisión en otro orden muy distinto del que hemos creado? Entonces, ese libro se llama Revelaciones y estoy trabajando en él este año fuertemente. Yo me demoro haciendo incluso a veces trabajo de campo. Por ejemplo, para la saga he hecho un trabajo de campo en cada país. Entonces yo, si el libro sucede en Guatemala, he ido hasta Tikal, he viajado, voy a veces con los ilustradores, voy a México, voy al Amazonas, tengo que ir a Perú, a Cusco, en fin, hago un trabajo de campo muy exhaustivo para ser lo más fiel posible. A mí me gusta que el lector sienta que es transportado. Y yo creo que por internet yo no logro eso, yo no logro estar percibiendo de manera directa el objeto que voy a narrar. Entonces yo estoy muy cerca y luego procuro transportar al lector, que el lector vea, sienta, palpe, huela el lugar del cual le estoy hablando o vea a los personajes y los escuche de manera muy clara y muy diáfana. Y sí, es una forma de concebir la escritura. Hay gente que trabaja distinto, pero a mí sí, yo no puedo si no es de esa manera. En absoluto, para nada. Esos son una serie de mitos de gente que no conoce el mundo editorial. Yo nunca en mi vida he recibido una llamada de un editor mío diciéndome que tengo que hacer esto o que tengo que hacer lo otro. Eso sería primero una falta de respeto increíble, ¿verdad? Porque uno no es un mercachifle. O sea, yo no estoy pensando que tiene éxito o que no. Por eso me disgustan tanto las críticas a veces de ciertos medios de comunicación cuando creen que yo soy un escritor comercial porque me he propuesto ser comercial, ¿verdad? Eso es inocuo. Y me da mucha rabia también porque yo veo que son personas que no se han leído los libros. Y yo creo que hay una cosa mínima en el mundo intelectual y es yo solo puedo hablar de lo que he leído. Punto. O sea, si uno no ha leído no puede opinar. Y yo no he visto, no conozco el primer crítico en Colombia, no conozco el primero, que haya leído mis libros que no tienen género, como La locura de nuestro tiempo, La importancia de morir a tiempo, que se haya leído Paranormal Colombia, que se haya leído los cuentos fantásticos, La travesía del vidente, etcétera, las novelas negras, policíacas. Me clasifican siempre ahí, pero no se dan cuenta que yo tengo un espectro mucho más grande y que más amplio, y que aparte de eso se haya leído los libros de la saga juvenil para poder opinar y para poder decir voy a dar una opinión sobre este escritor, ¿verdad? No, son de una ligereza, y eso para mí, la ligereza significa mediocridad. Entonces a mí me encantaría que alguien se tomara el trabajo de leerse los libros, anotar, decir Mendoza va por aquí, por aquí, por aquí. Parece que cubre un espectro muy variado, ¿verdad? Me encanta la entrevista contigo porque me he dado cuenta que te has tomado el trabajo de investigar y decir hay unos temas psiquiátricos, hay unos temas paranormales, eso demuestra de alguna manera un afán muy profesional por hacer una buena entrevista. A mí no me pasa eso cuando recibo las críticas literarias. Son opiniones a la ligera, dadas por unas personas muy ligeras, y eso es lo que es tan, digamos, tan molesto o tan fastidioso. Pero bueno, es parte del trabajo, son gajes del oficio, y hay que lidiar con eso también, hay que aprender a aguantarlo. Una comida. La pasta. Un amigo. Densho Quintero. Una mujer. Verónica Cortés. Sánchez. Cortés Sánchez. Un pasatiempo. Jugué squash durante mucho tiempo y lo extraño mucho, he dejado de jugar en el último tiempo.
Un vicio. Increíble, no tengo vicios. Un momento. Un momento. La publicación de mi primera novela, La ciudad de los umbrales. Fue un momento para mí inolvidable verme impreso. ¿Qué le indigna? ¿Puedo extenderme? Sí. Que no entiendan buena parte de los colombianos la importancia del proceso de paz y de firmar ese proceso. Tenemos una oportunidad única, maravillosa. Nunca, en muchas generaciones no vamos a volver a tener una oportunidad como esta. Y no se firma la paz con amigos, se firma la paz con enemigos. Se firma la paz con la gente que no nos cae bien, que piensa distinto, que opina distinto, que ha cometido cosas atroces. Y algo que me parece muy extraño y muy raro es que los procesos de paz a nivel mundial siempre han sido la presión de la sociedad civil para que los combatientes se sienten a la mesa, negocien y firmen, ¿verdad? Se pongan de acuerdo y la sociedad civil presiona para no quedarse estancados en eso. Claro. En Colombia es al revés. Sí. En Colombia son dos bandos que lograron ponerse de acuerdo, ambos han cometido atrocidades. Uno no puede decir que es que los guerrilleros son asesinos y tal, y los otros no. Los otros exterminaron, por ejemplo, a todo un partido político que es la UP. El único partido que ha exterminado a todo un partido legalmente inscrito es Colombia. Y usaron su contubernio con los paramilitares para cometer las atrocidades más increíbles en el país. Ambos bandos han violado los derechos humanos, ambos bandos se han nutrido del narcotráfico. Cuando dicen, pero esos bandoleros que hacen parte del narcotráfico, cuando los colombianos empezamos a investigar hasta dónde llegaban los dineros ilícitos, llegamos al ministro de Defensa, que era Fernando Botero. Entonces, y llegamos al mismo presidente de la República, que era Ernesto Samper, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que los dineros llegaban por vía estatal hasta las fuerzas militares y hasta la Casa de Nariño. Entonces, ambos bandos se han lucrado con el dinero del narcotráfico, han elegido presidentes con los dineros de los narcotraficantes. Ambos bandos han contrabandeado, se han enriquecido. ¿Qué es lo que hace que los bandos se sienten en la mesa y logren finalmente los acuerdos para construir un nuevo país, nuevas generaciones, y a los muchachos que vienen darles becas, posibilidades de que estudien, de que salgan, hagan maestrías, doctorados, de que no se endeuden, que no terminen una profesión y terminen finalmente endeudados para empezar a pagar préstamos educativos, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que es la presión de la sociedad civil la que permite eso. En Colombia es todo lo contrario. Los bandos se pusieron de acuerdo, ellos dos ya firmaron, llevan 4 años, finalmente se pusieron de acuerdo, se dieron la mano y somos nosotros los que no queremos la paz. Entonces, si algo me indigna es cómo hago para transmitirle a los colombianos la importancia de esto y decirles, si ellos logran allá eso y nosotros no apoyamos el acuerdo, ¿qué significa? Que el problema no es la guerrilla. Y el problema no son los paramilitares, el problema somos nosotros. Yo creo que sí somos capaces, yo creo que podemos. Los colombianos hemos matado de todas las formas posibles. Corte de corbata, corte de franela. Hemos picado, hemos regresado en bolsas plásticas, hemos tirado los cadáveres a los ríos en las bolsas, hemos construido hornos crematorios entre Antioquia y Córdoba para desaparecer cuerpos e incluso para meter gente viva y torturarla viva para que suelte la lengua y diga, ¿verdad? Y cante, digamos, información importante. No podemos matarnos ya de más maneras, no podemos inventarnos otras formas de secuestro. Hemos secuestrado de todas las formas, pero no hemos escrito la página de la inteligencia y la página de la creatividad. Los colombianos aún no hemos demostrado eso, de qué somos capaces creativamente. Nuestro talento, nuestra fuerza. Yo creo que nosotros, si algo extrañé yo cuando viajé y cuando viví por fuera, era que me parecían los estudiantes colombianos mucho más talentosos. Me parecían más brillantes que mis estudiantes cuando estaba por fuera en Estados Unidos o donde fuera. Me parecían más curiosos, me parecían ágiles, rápidos, cineclubes, se inventan, están al día, discuten, charlan, políticamente son súper interesantes. Y yo creo que está pendiente de eso. Y somos capaces, yo creo que sí podemos
escribir esa página. Yo creo que yo lucho todo el tiempo por eso, voy a los colegios, hablo de mis libros, incito a la lectura una y otra vez, buscando que seamos capaces de construir ese nuevo país. Y yo creo que sí, yo creo que si lo logramos nos podemos morir felices. Yo no creo que los colombianos de verdad estemos condenados a eso, me parece imposible. Somos capaces de crear nuevos imaginarios. Y esos imaginarios están muy ligados a la creatividad, a los posgrados, a los doctorados, a las maestrías. Hay gente talentosísima en el mundo de la fotografía, en el mundo del cine, pero no tienen patrocinio. No hay financiación, no hay cómo ir a estudiar con los mejores o en las mejores universidades. Si sacamos el presupuesto del Ministerio de Guerra, del Ministerio de Defensa, y lo pasamos a educación y cultura, vamos a tener para poder pagarles todo eso. ¿Cómo no vamos a ser capaces de eso? No hay un ejemplo en el mundo, uno, de un país que haya salido del subdesarrollo comprando armas y tanques. ¿Cuál? ¿Dónde? Que me citen un ejemplo y yo digo, bueno, listo, compremos armas, sigámonos matando y buenísimo. No. La única forma de salir es educación y cultura. Ese es el caso de Singapur, ese es el caso de Corea del Sur, ese es el caso de la India. Todos los países que han pegado ese salto lo han pegado a punta de patrimonio inmaterial, es decir, a punta de inteligencia. Y lo otro que me disgusta profundamente es que yo pondría en ese voto, donde yo hubiera hecho el plebiscito, yo hubiera puesto algo, y es, si usted vota por la guerra, váyase a la guerra. Usted, y mande a sus hijos a la guerra. O sea, pero es que aquí hay una doble moral, aquí hay algo que es moralmente incorrecto, y es que yo voto por la guerra, o sea, voto por no tener el proceso de paz, pero mando a que se mueran otros, a que se maten otros. Y hacer la guerra con sangre ajena es muy fácil, pero si uno es consecuente, entonces uno debe firmar e irse para la guerra. Y decir, yo voto por esto, yo pongo mi pellejo en esto. ¿Cuántos hijos de senadores de la República están en contraguerrilla? ¿Cuántos hijos de representantes a la Cámara están en contraguerrilla? ¿Cuántos hijos de grandes empresarios colombianos o de estratos 5 y 6 están en la guerra? 0.0, te lo podría garantizar. No, es votar para que se vayan a morir los estratos 1 y 2. ¿Por qué? ¿Por qué los estratos 1 y 2 no pueden ser médicos? ¿Por qué no pueden ser arquitectos, ingenieros? ¿Por qué no podemos mandarlos? Eso es de una crueldad increíble. Entonces yo creo que la gente debería reflexionar, la gente debería dejar de ser tan cruel y la gente debería decir, sí podemos. Voy a dar un voto por la paz para construir un nuevo país y una nueva nación. ¿Izquierda o derecha? Centro, demócrata total y convencido absoluto. Yo creo que no hay nada más revolucionario que la igualdad. O sea, la democracia es todos somos iguales. Y yo no puedo entender nada más revolucionario que eso. Todos somos iguales, imagínate. ¿Qué hay más revolucionario que eso? ¿Un escritor? Un escritor colombiano, Eduardo Salamea Borda, con 4 años a bordo de mí mismo, entre muchos otros que me gustan. Por fuera, un peruano, Alonso Cueto, acaba de publicar una novela que se llama La Pasajera, y basados en esa novela hicieron Magallanes, la película que creo que todavía está en cartelera, no estoy seguro. ¿Una película? Tarkovsky, todas las de Tarkovsky, todas las películas de Andrei Tarkovsky.